Hola, bienvenidos y bienvenidas a Pensamiento Crítico a través de Utopía Comunicaciones. Hoy día vamos a conversar sobre economía, el estado de la situación económico-social del Ecuador, para lo cual tengo el gusto de saludar a un experto y a un amigo de esta casa, de este medio, que es el doctor Santiago García Álvarez, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha e inquieto investigador y dedicado pues a decir algunas cosas que se requiere oír y saber. Santiago, buenos días, bienvenido a Pensamiento Crítico de Utopía Comunicaciones. Sí, hizo una aclaración, no soy presidente del colegio, fui hace tiempo Expresidente, expresidente. expresidente, ah ya, bueno, se me Bueno, quedó. primero saludarte, Fernando, gracias y felicitarte por el programa que haces a través de Pensamiento Crítico. Ya llevas muchas temporadas y lo haces con mucha convencimiento, ¿no? De que la comunicación es un tema fundamental para el bienestar de los pueblos, ¿no? Bueno, sí, ahora hay que chequear qué nos pasa en economía. Yo creo que va a ser un interesante programa. Yo precisamente estoy sacando algunas investigaciones sobre el tema. Quisiera, para arrancar muy sucintamente, ¿cuál es el estado, la situación económica del país? Esa pregunta es clave para los ecuatorianos, para la gente que se está dedicando a la economía y sobre todo, diría yo, para los candidatos presidenciales finalistas. La señora Luisa González por el lado del correísmo y el candidato a presidente, el señor Daniel Noboa, que me imagino que él debe saber o no sabrá. Si no lo sabe, dilo tú, ¿cómo está el Bueno, Ecuador económico en bueno, este yo creo que es momento? muy importante, como tú lo mencionas, entender en qué estado estamos en materia económica. Yo creo que es importante que los dos candidatos reflexionen sobre eso, conocer, seguro que conocen. Pero también la ciudadanía, yo me refiero más a la ciudadanía, o sea, debemos entender qué nos pasa, en qué momento nos encontramos en materia económica, qué podríamos esperar también de este año 2025 y de los próximos. Entonces, la reflexión es importante, sobre todo, digo yo, para la ciudadanía. Uno, no hay dudas, la economía está caída en un proceso recesivo durante el 2024. Ahora, Fernando, la economía no da pie con bola, no ha logrado tener un crecimiento razonable después del COVID. Y el COVID fue en el año 2020, todos sufrimos, todos vivimos esa tragedia global y también nacional. Y entonces la economía desde el 2020, que se cayó muy profundamente, cerca de 10% de reducción de la producción nacional, luego se recuperó, pero fue una ilusión. Se recuperó en parte como un rebote en el 2021, pero a partir de eso la economía en picada cae, 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 hasta terminar en recesión que hoy estamos Santiago, viviendo. otros países y vecinos nuestros se recuperaron. Exacto, esa es la inquietud. No han caído como nosotros en un hueco, Sí. en un asunto de fondo. ¿Por qué? ¿Por qué esa situación? Ahora, solo en ese mismo tema, Ecuador se presenta como una de las economías de menor crecimiento de América Latina. Y eso está documentado en diferentes informes internacionales y los informes nacionales que tenemos. Es decir, no hay capacidad de crecimiento económico, como digo, después de la pandemia. No quiero hacer referencia a los años anteriores. Me parece que un buen punto de análisis es lo que hoy tenemos. Y la pandemia nos cambió mucho, cambió la economía, cambió la sociedad, pero creo que nos dejó muy debilitados en materia económica. Como digo, no ha permitido un crecimiento sostenido y ahí perfectamente se va a entender. Uno de los problemas que a más de la inseguridad, cuando se le pregunta al ciudadano, a más de la inseguridad, siempre menciona, es el empleo. Pero no puede haber empleo y no puede haber oportunidades de ocupación si la producción no se recupera, porque el resto es que vamos a poner empleados, millones de empleados en el sector público, eso no se puede, ni se debe, ni hay recursos. Entonces, tienen que ser los sectores productivos amplios que se llaman, incluidos los sectores de la economía popular, la economía de la pequeña escala, de la microempresa, la gran empresa, el sector exportador son los llamados a generar el empleo. Pero si la economía y ellos no producen y el consumo se cae y no hay fuerza para levantar estas estructuras, entonces ahí está clarísimo, no estamos en un sendero de crecimiento económico, como digo, post-COVID. Y eso involucra a varios gobiernos. Por si acaso,
ya queramos sacar una lectura. Si uno quiere hacer una lectura objetiva, tiene que mencionar a estos varios gobiernos y a nuestra realidad post-COVID. Claro, tú dices, Santiago, y bien, el empleo es una especie de espejo donde se refleja la imagen del país, ¿verdad? Ahí se Sí. ve un espejo gigante donde se ve de cuerpo entero. Pero ¿por qué los gobiernos, Moreno, Lazo, ahora Novoa, ellos siempre nos perfilan un país diferente? Ahora mismo Novoa sigue diciendo, como parte de su campaña, que el Ecuador es una maravilla a pesar de todos los problemas. ¿Por qué esa manía de mentir y de y a pesar que a veces el Banco Central, el INE, en otras instancias, hasta le contradicen? Bueno, yo creo que eso es parte de, ¿cómo decirlo?, del discurso oficial de todos los gobiernos. Tampoco, Fernando, digamos, solo el presidente del gobierno. Todos los gobiernos dicen, Sí, todos. bueno, vamos avanzando, estamos con problemas, pero ya superaremos. Yo lo que creo es que los ciudadanos somos los llamados a tener claridad en lo que nos acontece, a tener también asumir responsabilidades, porque yo no soy muy partidario del ciudadano solo pedidor, ¿no? Solo que extiende la mano y a ver qué me cae. No, no. Yo creo que esa cultura, lamentablemente, muy predominante hay que irla cambiando, ¿no? En el sentido que también el ciudadano tenemos que asumir nuestras responsabilidades, porque también las tenemos. Por ejemplo, y para antes de, luego cierro la idea. Por ejemplo, hay una ley que a mí me gusta y que salió por consenso político en el 2023 que se llama la Ley de Eficiencia Económica, y ahí hay un incentivo importante del 150% de descuento si contratas a jóvenes de 18 a 29 años. Pero yo pregunto, si alguien no quiere, por más que haya ese incentivo de tributación, un empresario, si un microempresario, si un emprendedor no tiene la voluntad, no asume una responsabilidad, no hay forma de obligarle a que contrate a una persona, por más que el gobierno ya hizo su parte. Entonces yo reclamo eso también. Debe haber responsabilidad ciudadana de compromiso. Decir, bueno, yo, mi empresa, voy a abrir la posibilidad que entre un joven, de acuerdo. O el tema de impuestos. ¿Cuántos? Miles. 8 candidatos de los candidatos, 8 de 16 no han pagado en su vida impuestos. Entonces, ¿de qué responsabilidad me hablan esta gente? Entonces, yo creo que hay que combinar eso. Entonces, en esos discursos, claro, los gobiernos tratan de decir, bueno, vamos avanzando. Bueno, es parte de la política pública, ¿no? Tampoco puedes declararte en bancarrota. Pero ahí viene esto, estos programas como este, viene opinión pública, viene la academia para decir, no, señor, por aquí caminamos, este es el estado de la situación, y así se va construyendo. Lo que siento es que el país, lamentablemente, no logra enrumbarse, ¿no? Pero también incluido nuestra propia sociedad, que no logra asumir A eso responsabilidades le también. sumamos la falta de institucionalidad que tiene el Correcto, Ecuador. Y sumaría sí, algo. La correcto. Asamblea aprobó hace poco, ojalá lo ponga, el ejecute el señor Novoa a esa ley para dar trabajo a las personas mayores de 40 Años, años. claro, Acaba de aprobar también ese proyecto urgente, el último económico, el asunto de las emprendedoras. correcto. Yo no sé, todo eso un poco es parte de la campaña electoral, parte de ese Bueno, tipo de yo cosas. creo que sí, Fernando, ahí yo creo que hay una mezcla, ¿no? Hay iniciativa de asambleístas, hay pedidos desde la sociedad, hay reclamos y también se mezcla con el tema electoral, con la coyuntura. Es inevitable, ¿no? Pero resulta a veces inevitable. El problema de leyes que luego no toman cuerpo, no hay la institucionalidad, no hay los recursos para salir adelante. Entonces ahí viene el problema. Por ejemplo, acabo de mencionar esta ley, para mí importante, con consenso mayoritario de asamblea y también del presidente Noboa que lo propuso, se llama Ley de Eficiencia Económica. Pero ahí está. Por ejemplo, hoy en el discurso político hay candidatos, bueno, una de las candidatas, y siguen insistiendo en la inversión pública. De acuerdo, vamos con la inversión pública, pero utilicemos la ley de alianza público-privada para fomentar la inversión pública-privada. Y siguen hablándonos como si el país tuviese recursos, como si el país gozara de una gran superávit fiscal, como que si hubiese un montón de dinero, y de yapa dicen, vamos a cobrar más impuestos, y de yapa voy a gastar más. O sea, ahí sí falta más responsabilidad política frente al país para buscar alternativas viables. Santiago, tú has introducido ya
a los candidatos ya. Sí, ahí Los sí, candidatos saben esto y por si supuesto. saben cómo enfrentarlo, más allá del humo que venden, más allá de los TikTok, más allá de los carros. Ellos saben y le están dando una expectativa de humo o le están dando alguna orientación real y Bueno, con miras a las yo creo que elecciones. ahí hay una mezcla. O sea, si te digo a favor o en contra de uno u otro, yo no creo que eso sea el objetivo, ni más, ¿no es cierto? Tratándose de un académico como yo. Trato de ser lo más objetivo que se pueda, porque tampoco hay Hay que objetividad ni orientar, esa es la idea, ¿no? entonces, ahora, yo creo que ya podemos tener los ciudadanos una visión más clara de lo que podría ser el presidente Noboa en caso de que sea reelecto. Tenemos este año y medio de gestión, caracterizado, digo yo, por una gestión de corto plazo de transición. eh, que las propias circunstancias políticas históricas nos llevaron a eso. Una vez que se arma la muerte cruzada en abril, mayo del 23, pues asume en noviembre el presidente Novoa. ¿Y qué ha estado haciendo? Pues son políticas y trabajos de cortísimo plazo, ¿no? Además, con serios problemas de agravamiento de la inseguridad que le Y golpea. falta de equipo, ¿no? Sí, creo yo, en eso coincido, en esa crítica, ¿no? Falta de equipo, personas más capacitadas. También yo creo que hay que hacer un balance y es una ¿Y crítica hay a los algún últimos criterio gobiernos. corporativo en el gobierno del señor Yo Noboa? creo que hay de todo, ¿no? Algunos sí me parece que uno o dos pertenecían al establishment, digamos, a la estructura de las empresas, incluso de la familia Novoa. Pero no creo que se pueda generalizar. Hay otras personas que no. Pero, sí se nota, ¿no? Se nota con los cambios frecuentes que se ha hecho. No solo estoy pensando en ministros, sino en las grandes empresas, públicas. Ha habido muchos cambios, ¿no? Y encargados de Y algunos, ¿no? encargados, etcétera. Entonces, sí falta una mejor estructuración del equipo. Y aquí hago una crítica a los diversos gobiernos. No hay una estructuración, también de tipo geográfica. Es decir, o solo nos concentramos con guayaquileños sin yo no quiero hacer ¿cómo se dice? Regionalismo Regionalista. barato, no. Simplemente digo, uno de los criterios también debería ser un cierto balance geográfico de Hasta Cuenca, en de esto tenemos que Manabí, descentralizar, eso pues, ¿no? exacto. A más de las capacidades, porque no es suficiente ser quiteño, ya listo, no, no. So si alguien es quiteño, chévere, pero con sus capacidades en las áreas respectivas. Porque ahí se requiere también, de alguna manera, en los altos cargos, ciertos consensos. ¿A quién representas? ¿Quién es o qué puedo aportar al gobierno? ¿No? No es solo cuestión de, bueno, usted es tal persona y venga. O y peor aún, si fue de alguien de alguna empresa y vente acá, porque tengo mucha confianza. Sí, pero hay que mover más la política. Entonces, yo creo que los ciudadanos ya tenemos esta visión del gobierno actual. Yo creo que algunas cosas ha hecho bien. Yo estoy a favor del tema fiscal, cómo se ha manejado, el tema de esta ley de eficiencia económica, esta ley de lucha contra el crimen organizado que subió el IVA. O sea, hay cosas que creo que se reaccionó, incluso, insisto, con mayoría legislativa. Por el otro lado, ahora hablemos del otro lado, de la señora Luisa González. ¿Qué podemos vislumbrar? Ahí sí hay más oscuros, digo yo, que claros. ¿En qué sentido? En el sentido que tendríamos que referirnos a qué, a cómo hizo el gobierno el señor Correa. O sea, ese es el antecedente que hay que fijarnos. Parecería que sí, porque no tiene otra experiencia. Y segundo, hay una serie de discursos, por ejemplo, de algunos dirigentes de Revolución Ciudadana antidolarización. Yo no entiendo cómo no se Pero, aclara y cómo toman una pero esos posición discursos son de hace oficial. rato, de un Eso, otro por eso estoy momento, ¿no? En diciendo. otro Por momento, eso ¿no? te estoy diciendo y lo digo a la opinión pública. No logro Es entender la vieja por qué, confiable que ahora por se está qué no hay utilizando. esa aclaración orgánica oficial del partido. ¿Por qué no lo hay? O sea, ahí sí, o sea, que quede bien claro, yo no quiero ni Pero ponerme a el favor hecho ni en contra de de nadie. desempolvar en la Asamblea ese proyecto para declarar al dólar Es un como moneda oportunismo, oficial ¿cómo diríamos eso? Es un oportunismo del uno y político. del otro lado, ¿no? O sea, pero ¿quién está proponiendo? Está proponiendo la Revolución Ciudadana. Pero frente a la arremetida de sectores de gobierno y Debe otros ser. de la Pero ahí, por dolarización. ejemplo, ¿qué asumimos los ciudadanos? Si a mí me preguntan, me acaban de preguntar, ¿qué opino de esa posibilidad? Le digo, es un oportunismo.
de uno y otro lado. Político, en este caso de los proponentes, en 25 años a nadie se nos ha ocurrido decir que es un tema, pero fundamental, poner en la Constitución que la moneda nacional del Ecuador es dólar. No, no ha habido ese debate. Y además, en la Asamblea Constituyente del 2007 y 2008, cuando se aprobó la Constitución, donde gobernaba Revolución Ciudadana y ciertos partidos, se debatió y se dijo, no es necesario poner moneda nacional al dólar. Pasa algunos años, ahora sí, ¿por qué tenemos que hacer cosas que no son, de pronto se hace, pero no es fundamental, no hay razón de peso que diga, mira, es que esta medida, al cambiar el artículo 303 de la Constitución, es de tal predominancia, es de tal importancia que hay que hacerlo. ¿Dónde, señores? ¿Por qué? Pues seguramente es porque quieren manejar otro discurso diciendo, mira, yo sí defiendo la dolarización y todo lo que hayan dicho en el pasado a mí no me incomoda. Bueno, si es esa la estrategia, Pero ese es ¿qué puedo en decir? Pero una que no es importante para nosotros. claro, pero es Para una ustedes los políticos sí contraposición, es importante. es una contraposición de que cada vez que hay elecciones se saca la Sí, dolarización. es que eso Siempre es lo sí, sacó Lazo, lamentablemente. lo sacó Noboa Sí, en el sí. 2023, lo está Cuando la sacando ahora. dolarización, claro. Cuando, si La Correa dolarización quería dolarizar de 10 no años depende no depende, tenía los poderes a su mandar, ¿no? claro, pero, y yo creo que ese es el debate real. Y nos Y tienen metido en debatamos, eso, ¿no? a ver, por ejemplo, en la candidata a la Revolución Ciudadana, díganos, yo para mí no es el tema personal. Si habla, no habla, le llama, no le llama al señor Correa, no importa. Lo que sí quisiéramos saber es si va a ser las mismas políticas del señor Correa. ¿Ves, Fernando? Ese es un tema de fondo. ¿Y dónde está la respuesta? Tiene que respondernos. Decir, no, yo voy a hacer esto lo mismo que hace 10 años o no, esto voy a hacer diferente. ¿Dónde está? O sea, y unos y otros también Tiene que ser público, ¿no? o sea, y más que nada tiene que haber visión política, pero estamos entrampados en política y en discusión política barata, insuficiente para, quizás, claro, como académico yo estoy reclamando una posición, es decir, no, así no se debate, pero los ciudadanos reclamamos, tanto al uno, al señor Novoa, como a la señora Luis. Esto, por ejemplo, ¿qué políticas? No me vengan otra vez a plantear, o sea, o se nos plantea, o se supone que se plantea, porque tampoco hay un pronunciamiento formal, otra vez quizás vamos a poner una moneda virtual, un dólar virtual. Por favor, o sea, este país necesita más certidumbre económica, necesita medidas que nos permita avanzar en el mediano plazo. Ese es el problema del país. No, ¿por qué? Como vemos al inicio de la entrevista, este país no avanza en economía y es uno de los más débiles en América Latina en materia de crecimiento económico. ¿Por qué? Porque las políticas se terminan en los círculos de poder de los propios partidos gobernantes, porque no avanzan hacia el mediano plazo, porque no hay la suficiente visión y el compromiso con la sociedad para dejar a un ladito cierta ideología paralizante y avanzar hacia la resolución de problemas. Eso es, Fernando, lo que nos falla desde el lado político y social. Lo que alguna vez o siempre se sigue pensando como un sueño, como una utopía, una política de Estado, ¿verdad? Exacto. Más allá de las banderías políticas y la ¿Qué, construcción de un modelo de país, qué ¿verdad? difícil vender la idea, y pero lo digo a los ciudadanos. Tenemos ejemplos en América Latina importantes. Uruguay. Viene el señor Mujica de izquierda, viene la gente de derecha, pero hay 3 4 cosas que no se las topa. Tema salud, tema seguridad social. El otro país de referencia es Costa Rica, en un polvorín como es Centroamérica. O sea, pero es solo una referencia. Pero en el Ecuador aquí venimos y nos inventamos todo de nuevo. No hay forma de que podamos encontrar una salida democrática consensuada para el tema de seguridad social. Y hay hechos objetivos. La sociedad ecuatoriana envejece, estamos envejeciendo. Pero no, nadie quiere entender eso. Y entonces tengo que remitirme a la política del 2003, 2004, o me tengo que remitir a la política del 2013, 14, por favor. No, no, ese es el Ecuador del pasado. Necesitamos entender al país. Queremos políticas de empleo. No estoy de acuerdo que sea una obligación, porque la ley que tú mencionas de las, ¿no es cierto?, para crear empleo, por ejemplo, no ha habido el debate suficiente. El objetivo, estoy de acuerdo, generar empleo para mayores de 40 años, pero la disposición no es buena. Toda empresa, más de 15 o 25 empleados, obligatoriamente me contrata una persona de 40 años.
O sea, ¿le estás obligando? O sea, necesito como empresa, como Claro, organización, el o problema es que sea, no hay debate, ya ¿no? no hay No debate sienta y con los ahí mira empresarios, con la los buena trabajadores. intención, ¿No? mira la buena intención, cómo se pierde por la falta de debate, de visión de largo plazo. A favor completamente, completamente a regular los derechos laborales, a regular que las cosas se hagan bien, que no haya discrimen contra las mujeres, de acuerdo, pero que pongamos leyes y por ley, ¿sabes qué? Yo te obligo y si no te multo, por favor, eso no funciona en ningún lado. Santiago. Entonces, cosas de esas son las que no se ha podido discutir, no se puede discutir, y en los debates políticos y electorales, claro, con 16 candidatos es difícil. En este debate de los 2 candidatos Ojalá, esperamos el 23 que de marzo. que les den no 1,5 minutos, tiene que haber una respuesta de 4 o 5. Esta pregunta, por Y ejemplo, que no se conteste fundamental. como TikTok, ¿no? Claro, o sea, y sí. Vamos Así que bueno, avanzando, estaremos Santiago. pendientes de eso. Vamos, Santiago, avanzando. Frente a la falta de producción, frente a la falta de empleo, frente a la falta de consumo, aparece el endeudamiento externo como el salvador. Y otra cosa preocupante, el asunto del dinero sucio, del dinero lavado, que por ahí el presidente dijo 30%, 30.000 millones de dólares, casi 30% del Producto Interno Bruto, que está proveyendo la minería ilegal, el narcotráfico, todo eso, todo eso. Y la deuda externa que ahora mismo está creo que aproximándose a los 90.000 millones de dólares. ¿Cómo ves eso, Bueno, Santiago? el tema del endeudamiento es un proceso de larga data y es un problema que cada vez se vuelve inviable y es un problema estructural económico, porque en los últimos años el servicio de la deuda, el servicio y la amortización de la deuda casi acapara el 30% del presupuesto en general del Estado. Entonces es como si una familia me endeudo. Endeudarse, todo mundo nos endeudamos. Las circunstancias del cómo, el para qué son importantes. Si yo destino el 30, el 40% de mis ingresos a pagar una deuda bancaria, pues está claro que tendré menos dinero para la educación de mis hijos, posiblemente no pueda arreglar donde yo viva. Cero inversión. O sea, está claro eso. Si eso está claro, entonces hay que Pero mirar en el la gente mediano y se largo pregunta, plazo. ¿dónde está esa plata? Es ¿A que, dónde pero se ha ahí ido a la esa gente plata? también hay que decir. Para pagar la propia deuda. Exacto, pero es que ahí hay que decir, este país adolecido de ingresos fiscales permanentes. ¿Por qué no pagamos impuestos? Porque el IVA era el IVA más bajo de América Latina. Yo no estoy en desacuerdo que el IVA suba al 15%. ¿Qué pasa ahí? Hay un impuesto que Pero genera es el impuesto más sí, pero inequitativo, hay un la IVA, ¿no? impuesto, ¿no es cierto?, permanente, porque también el Ecuador sobrevive en función de ingresos no permanentes petroleros, ahora un poco la renta y los ingresos mineros. Pero cualquier sociedad organizada tiene que partir de una base firme de impuestos a la renta, permanentes, impuesto a la IVA permanente. No me desagrada la disposición de la ley que dice que podría el presidente de la república a futuro bajar del 15 al 13%. Entonces, hay que provocar que la economía crezca o que en el proceso este complicado de IVA caro, luego podamos bajar el IVA para que se acelere el crecimiento económico. Pero también hay que decirle eso a los ciudadanos. Los ciudadanos también reclamamos, pero a veces no entendemos bien los procesos. El endeudamiento frente a esa poca capacidad de generación de ingresos fiscales, entonces el gasto se mantiene, el gasto permanece. ¿Cuál gasto? El gasto corriente, básicamente. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Pues endeudarse. ¿Cuál es el problema de endeudamiento? Es una bola de nieve. Al año siguiente ya pago intereses y pago capital. 30, 40% de mis ingresos fiscales van a eso. Entonces no es sostenible el país. Y te olvidas de la salud, de la educación, de la obra pública. Sobre todo obra pública. Y ahí, Fernando, que quede claro, muchos gobiernos, después del 2015, la principal variable de ajuste fue la inversión pública. Que no digan y que no se rasguen las vestiduras, de eso se trata, ¿no? De debatir esto. Siempre bajaron la inversión, están los datos reales. Y hay que Caída ver de la las inversión, carreteras, hay que pues ver normal. los apagones. Todo. El asunto, para Y ir de los terminando, apagones, ¿por qué no se mantuvo la infraestructura termoeléctrica? Pregunto. Y eso que no digan que es un solo gobierno, ¿no? Yo no estoy a favor de este gobierno, no. Yo lo que creo es que hay que poner las cartas sobre la mesa.
Desde el 2017 en adelante se dejó insubsistente todo tipo de inversión en Y a infraestructura ratos muchos termoeléctrica. dicen incluso hasta de mala fe. Eso, ahí O sí ya sea, no, o hasta sea, ahí, claro. ahora el Así ya asunto, no llego, ahí vamos sí, terminando. ¿Es claro. cierto que aquí se lava 30.000 millones de dólares? ¿De dónde saca esos datos el presidente? No logro entender bien de dónde sacó el presidente Noboa. Los académicos, el dato que teníamos estaba entre el 5 y el 10%, medido de alguna manera a través de las cuentas externas del país. Sí, sí será complicado, es complicado, no es tan fácil encontrar una cifra más cercana a la realidad, porque nadie, el dinero sucio no viene con factura, no viene con transferencia bancaria, o sea, tiene una serie de circuitos que muchas veces ni siquiera los conocemos. Y frente a la debilidad institucional, que tú lo mencionaste, en el lado de control financiero, ¿Y en en dónde el está lado esa de la plata? ¿Los 5 o los 10.000 millones o los $1.000.000.000. 30.000 millones? Es que tienes varias, ahí se ubican en varias, ¿no? El lavado es muy amplio, tema inmobiliario, se ha mencionado que es un área de preferencia de lavado. Yo creo que algo se entrega a través de sistemas informales de crédito. Entonces, los mercados, uno va a ver en los mercados. Y entonces le ofrecen a la vendedora, al vendedor, ¿no es cierto?, $200 al día y casi, bueno, casi gratis, ¿no? Pero luego es porque están lavando dinero. Entonces, mira, desde lo más grande a lo más chico. Bueno, y la gente dirá, ¿qué hace la superintendencia de bancos, de compañía, la UAF? ¿Qué hacen Por ellos? ejemplo, es el colmo realmente que la UAF haya sindicado 2 o 3 personas en 5 años, ¿no? Es el colmo. Cuando tú tienes prefectos, tienes alcaldes, tienes concejales, tienes presidentes, gerentes de empresas públicas, yo no podría, yo soy un profesor universitario, ¿cómo puede aparecer en mi cuenta $3.000.000 que salió una prefecta de no sé qué provincia? Por favor, Y o sea, tienes 5 generales, tienes millones, un hijo. montón de cosas, ¿no? Entonces no logras entender, ahí es la corrupción institucional, la falta de voluntad política para seguir a eso. ¿Por qué cayó el señor excontralor, no es cierto, Pollitt? Porque comete el error de llevar su dinero corrupto a los Estados Unidos, venden un chalet en 10, $8 millones y el sistema financiero al segundo dijo, a ver, ¿de dónde 8 millones? A ver, rapidísimo. Es tan fácil como hacer esto, ¿sí o no? Pero por el sistema, los sistemas electrónicos, virtuales, Vamos inteligencia, y terminando, aquí Santiago. resulta que depositas $500.000 Santiago, y a para nadie le terminar, importa. para terminar, económicamente, ¿qué nos jugamos el 13 de abril? Económicamente con los dos candidatos. ¿Qué expectativa tiene este país? ¿Qué va a pasar con el uno o con el otro a Bueno, partir del 24 de bueno, mayo? yo lo creería que hay que provocar un consenso nacional, una exigencia ciudadana para iniciar políticas de mediano plazo, gane quien gane. Habrá que decirle, señores, ya basta, ya acabemos de este ciclo político adverso, complicado, de improvisar, ya no es un régimen de corto plazo, vamos hacia políticas de mediano y largo plazo. Queremos avanzar. Y yo ahí sí ya me meto en la política. Pienso que los ciudadanos no deberíamos apoyar, por lo menos en los 2 primeros años, ninguna reforma constitucional ni ninguna consulta popular, ya basta. Necesitamos estabilizar la economía, necesitamos que la economía se encauce hacia el crecimiento económico, incluso un crecimiento económico, digamos, equitativo en las bases, en los campesinos, en la pequeña empresa, en el emprendedor de mi universidad, etcétera, etcétera. Entonces, ese mensaje debería hacerse. Que se dediquen a gobernar. Exacto, a gobernar, pero con políticas, no es discurso acá. Ya no nos interesa, no queremos cuentos, no queremos ya, habrá que olvidarse de personajes anteriores o no sé qué. No, necesitamos gobernar, necesitamos que sea una buena gobernanza, que significa también gobierno con la relación con los ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, las políticas públicas hoy se discuten. Ninguna política pública sale bien sin la participación del ciudadano. Por favor, políticos ecuatorianos, entiendan eso. Ninguna política, ninguna, no hay ni una sola que pueda hacer por sí mismo el Estado o el gobierno, ninguna.
Todas pasan por la participación y convencimiento ciudadano. Queremos bajar a nada la desnutrición infantil, hay que trabajar con los papás y mamás de los niños desnutridos, no con solo el Involucrarles en burócrata. todo, ¿no? Queremos empleo. Tiene que haber el compromiso del empresario, tiene que haber el compromiso del artesano, tiene que haber el compromiso del campesino para hacer un mejor trabajo. Si no es puro cuento. Yo voy por esa línea, habrá que quien gane debe ser un pronunciamiento mayoritario, por favor, políticas. Vamos, porque para eso se les elige, ¿sí? Olvidarse en el corto plazo de reformas políticas de gran calado. Solo termino esta idea, Fernando. Imagínate, después de esta caída, 5 años sin crecer la economía, vengan y nos digan, vamos a hacer otra consulta popular y vamos a una reforma constitucional. Y una reforma constitucional le pone en la nevera a las decisiones de inversión. Y este país sin inversión no sale. Y no estoy pensando en la inversión extranjera, estoy pensando en la inversión nacional. Entonces, por favor, necesitamos responsabilidades, necesitamos que en este proceso, bueno, que ya entramos en la contienda electoral, nos informemos bien, calibremos bien por dónde van posiblemente las posibles políticas, digamos así, que nos están ofreciendo y a dónde nos podrían llevar esas políticas sobre todo en el mediano plazo. Santiago, seguiremos conversando, ¿sí? Y ojalá los candidatos, como tú dices, se dediquen a gobernar, pero con propuestas reales, ejecutables, y que se dejen de pelear y tener las viejas confiables del pasado. Queremos soluciones al, para ahora, al presente y con proyección hacia el futuro. Gracias a mi invitado de hoy, el doctor Santiago García Álvarez, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador y expresidente del Colegio de Economistas de Pichincha. Señoras y señores, seguiremos hablando de estos temas que todos los días nosotros los vivimos, las 24 horas, porque paramos la olla, porque nos enfermamos, porque hay educación que no está funcionando, por la salud. Señoras y señores, seguiremos hablando. Hasta la próxima.